lo que nos da mucho gusto, para un tema muy interesante que se menciona, y todos conocemos la idea del buen samaritano, qué significa eso, pero no tenemos una idea clara de dónde viene y por qué es paradójico una actitud positiva desde la tradición judía de alguien que pertenece a este grupo. Y para ver la plática de hoy sobre los samaritanos, secta judía o religión hermana, nos acompaña el maestro Arturo Agustín Díaz Barriga Gutiérrez, que es un joven académico que se graduó recientemente en la Universidad de Groninga, en Holanda, con una maestría en teología y con especialidad en religiones y pluralismo. Y él cursó estudios de una licenciatura en historia en la Universidad Autónoma Metropolitana y está acá con nosotros para tratar un tema realmente interesante y apasionante, que es clave, es uno de los grupos centrales durante la época del Segundo Templo y que va a acompañar posteriormente la historia judía. Y hasta el día de hoy está la presencia de los samaritanos, de los Shombronim, como se los llama en hebreo, en Shem, en particular en Nablus, uno los puede ver ahí, hacen la famosa, yo fui hace muchos años a ver la Pascua que celebran ellos, ¿no? Que hacen todos los rituales bíblicos que no se hacen ya hoy en día en el mundo judío. Entonces, qué mejor que escuchar a alguien que sea especializado y ha escrito una disertación sobre este tema. Entonces, yo quiero saludar a todos los que nos acompañan. Tenemos, y voy a mencionar simplemente a distintas personas que están acá. Tenemos a personas que están desde la Ciudad de México, a Katia, a el maestro Campillo, tenemos de Monterrey, a Marta de Monterrey, tenemos gente de Venezuela, a Frank Jesús Vargas de Venezuela, a gente también de la Ciudad de México, desde Buenos Aires, a Lorena Gutiérrez, desde Buenos Aires, desde Jalisco, Estado de México, tenemos a Javier Gaitán también de México, de Popayán, Colombia, Pedro Felipe de Azali Treisman de Perú, a Celia Shaw, saludos Celia desde California, o sea, un grupo bastante amplio y va a haber más gente que se va a incorporar. Entonces, Arturo, adelante, por favor. La mecánica va a ser la siguiente. La exposición durará aproximadamente 40 minutos y posteriormente abriremos el espacio para preguntas que les pido que las hagan a través del chat para poder complementar esta conferencia, esta presentación. Así que muchas gracias por acompañarnos. Todos los interesados en ver la oferta que tiene la Universidad Hebraica en Estudios Judaicos, que es muy amplia, desde la maestría en Estudios Judaicos en línea totalmente, presencial, más de 8 cursos de estudios judaicos que incluyen Kabbalah, judaísmo y arte, temas de pensamiento, de historia. Así que bueno, no quito más tiempo, todo tuyo, Arturo, adelante, por favor. Y gracias por participar de este webinar. Bueno, muchas gracias, profesor Feinstein. Gracias por abrir el espacio. Bienvenidos a todos los que nos acompañan. Y pues sí, vamos a empezar. Como ya mencionó el profesor, los samaritanos, efectivamente. Sí, ahí está. Bueno, primero que nada, este es el contenido. Voy a tratar de dar una breve introducción, quiénes son los samaritanos, cuál es su papel el día de hoy, o cuáles son sus condiciones al día de hoy. Después, una división de la conferencia en 3 partes, enfocándonos principalmente en lo que es el pueblo, los orígenes del pueblo samaritano, los descubrimientos que se han hecho en el templo en Gerizim y finalmente las diferencias que existen y cómo esto nos puede ayudar a explicar los procesos que tanto los judíos como los samaritanos tuvieron en el periodo preformativo del Segundo Templo. Finalmente las conclusiones y la bibliografía. Bueno, ¿quiénes son los samaritanos? Como ya mencionó el profesor Feinstein, se suele hacer más que nada la conexión con la parábola del buen samaritano. Si bien en el mejor de los casos, cuando se le menciona a alguien acerca de los samaritanos, te dice es un pueblo antiguo que se menciona en la Biblia. Y esa es la idea que se tiene en general de los samaritanos, ¿no? No se tiene conciencia de que al día de hoy es una comunidad viva, es un grupo étnico-religioso
muy pequeña, es de las comunidades religiosas más pequeñas en el mundo, si no la más, y que además estuvo al borde de la extinción. A principios del siglo pasado había 200, entre 200 y 300 samaritanos. Finalmente, en los últimos años, en las últimas décadas, gracias a que ha habido una apertura desde el pueblo samaritano a casarse con mujeres judías principalmente, han podido aumentar su número. Actualmente son 800 personas agrupadas en dos comunidades, en dos pueblos, uno en la comunidad de Neve Pinhas, en Israel, en la ciudad de Jolón, en el distrito de Tel Aviv, y la otra comunidad está en la población de Kiryat Luza, en los territorios palestinos, en la ciudad de Nablus, principalmente en el monte Gerizim. Es una comunidad religiosa que tiene muchísimas similitudes con el judaísmo, tradiciones como la circuncisión, festividades como la Pascua, que como ya mencionó el profesor Feinstein, se sigue realizando al día de hoy en el monte Gerizim. Las escrituras son muy similares, ya lo veremos más adelante. Y algo muy importante también es esta tradición del sacerdocio coanita. Ellos tienen todavía una línea de sacerdotes, línea Kohanim, bien definida. Su sumo sacerdote pertenece a esta familia. Eso también es muy importante recordarlo porque nos da una idea de en qué momento se separaron, ¿no? Bueno, sus creencias, principalmente un Dios, la más importante, el Dios Yahvé, el Dios bíblico, es el único Dios que tienen. Hay, por lo tanto, un monoteísmo estricto. Un profeta, Moisés. Algo importante en la cuestión de las escrituras es que rechazan los profetas o los libros de los profetas. Para ellos, la Torá es el libro por excelencia y el único, la ley. Por lo tanto, Moisés es el único profeta. Una ley, la Torá, y un lugar sagrado, Gerizim. Hay otras variaciones con el judaísmo, el calendario, otros pequeños detalles, pero principalmente la más grande diferencia es el lugar sagrado, no es Jerusalén, es Gerizim, y el libro sagrado no es el Tanaj, que contendría los profetas y los escritos, sino la Torá exclusivamente. Ahora bien, sus orígenes, ¿en qué momento surge este grupo? Vamos a ver primero las fuentes más antiguas que hay para las posiciones más antiguas respecto a los orígenes de este grupo. Tenemos la versión samaritana. De acuerdo con ellos, en las Crónicas Samaritanas, que es un libro posterior, no es antiguo, pero es la única fuente que tienen los samaritanos que nos habla del origen desde su perspectiva. Entonces nos dicen los samaritanos que la separación entre judíos y samaritanos se dio en los tiempos de Elí y Uzi. Para ellos, Uzi es el que tenía la línea como descendiente de Pinhas, tenía la línea principal de los Kohanim, y Eli era un primo de Uzi, era descendiente de Itamar. Entonces, nos dicen los samaritanos que Eli decidió separarse del grupo del grupo principal de israelitas, como ellos lo mencionan, y se van a Silo, o Shiloh. Y ahí es en donde se establece para ellos una secta cismática, que es la de los judíos, o lo que daría pie a los judíos después. Ahora bien, la versión que nos da el Tanaj, que se pone en duda que sea realmente que nos hable de este grupo, pero como veremos después, Flavio Josefo hace una reinterpretación de esto y entiende como el momento en el que los samaritanos surgen. Bueno, en el libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, tras la destrucción del reino de Israel y la deportación de los israelitas,
trae grupos de otras provincias asirias a ocupar el territorio de Israel. Esto se supone, o nos dice Flavio Josefo, los llama él los cuteos, que vienen de Cuta. Bueno, nos dice que viene una plaga de leones y entonces piden al rey de Asiria que les mande un sacerdote israelita para que les enseñe las tradiciones y calmar la ira del Dios. Entonces, para Flavio Josefo es en este momento que este grupo ajeno, extraño a los israelitas, adopta las tradiciones israelitas y de ahí da paso a los samaritanos. Entonces, estas son las fuentes antiguas, por así decirlo. Las posiciones académicas más o menos tienden hacia estos dos lados. Por un lado, la religión originaria. Algunos académicos sostienen que los samaritanos son el remanente de la población que quedó en Israel después de la destrucción asiria y que los cambios que sufrieron estos grupos fueron menores. Entonces se podría hablar de que los samaritanos son en realidad la religión originaria de Israel. Otras posturas nos hablan de que es una secta. De aquí el título de la conferencia, una religión, una secta. Entonces, en la cuestión de la secta, si es una secta judía, igual nos mandan a 3 periodos diferentes. No hay una unificación de criterios respecto a cuál de estos momentos es el origen de los samaritanos. Entonces, tenemos un momento durante la invasión asiria. Aquí está la posición de la religión originaria o la religión sectaria adoptada por foráneos, como ya vimos de Flavio Josefo. Un segundo momento sería el periodo persa, cuando regresan los exiliados de Babilonia y se encuentran con los que no fueron al exilio de Babilonia. Algunos académicos nos dicen que hubo un conflicto, un choque entre estas dos comunidades. La reconstrucción del templo por parte de los exiliados tuvo como respuesta la construcción de otro templo de los grupos rechazados que terminaron yéndose a Gerizim. Entonces, nos dice estos académicos que este momento es en el que finalmente se separan estas dos comunidades, cada quien construye su templo y hay un corte de relaciones entre estos dos grupos. Finalmente, otros académicos nos dicen que las relaciones continuaron durante el periodo del Segundo Templo hasta el periodo asmoneo y que no fue la construcción del templo de Gerizim lo que dio paso a la división, sino la destrucción de este mismo templo. Entonces, durante la expansión asmonea, se destruye, hay una invasión a Samaria, se destruye el templo de Gerizim y se da este choque. Los samaritanos se agrupan en recuerdo de este templo de Gerizim, se cierran las relaciones con los judíos y hay un rechazo mutuo de estas dos comunidades. Pues bueno, esas son las posiciones académicas que a grandes rasgos llegan a diferentes conclusiones, diferentes momentos. Y pues bueno, la propuesta que yo tuve en mi disertación fue precisamente tratar de encontrar un punto medio o tratar de ver que no es precisamente una religión ni una secta. ¿Por qué no es una secta? Pues bueno, por secta vamos a entender que es una asociación voluntaria de protesta, la cual utiliza mecanismos que diferencien de otro grupo mayor. Los grupos del Mar Muerto, por ejemplo, de Qumran, pueden ser un ejemplo en el que ellos decían que ellos eran el grupo puro, ellos tenían prácticas más puras que no tenía el otro grupo de Israel, pero no hay una separación final, sino se consideran dentro del grupo mayor un grupo que tiene características diferentes y que abogan por una limpieza generalizada. Este no es el caso de los samaritanos. De entrada, no es una asociación voluntaria, como vamos a ver, es una cuestión más bien geográfica. Es un grupo que se encuentra en una provincia diferente, que comparte similitudes culturales y cultuales con el grupo de los judíos. Entonces no se puede hablar precisamente de una secta que se haya
separado en algún momento. Lo vamos a ver un poco más adelante también. Y bueno, la cuestión también, algo que se tiene que tener en cuenta es que cuando hablamos de religión en los tiempos antiguos, no se puede hablar de la religión como la entendemos actualmente. Es algo que está más relacionado con las prácticas culturales, con las etnias. Una etnia comprende rasgos, tradiciones, mitos, cultos, y en tiempos antiguos, cuando se habla de religión, se tiene que agrupar todo esto sin dejar de lado la cuestión que hoy conocemos como religiosa. Flavio Josefo es un muy buen ejemplo de esto. Nos daría una conferencia entera para hablar del discurso de Josefo respecto a los samaritanos, pero precisamente lo que hace Josefo, al tener como audiencia una audiencia grecorromana, trata de hacer esta similitud entre las sociedades grecorromanas con una metrópolis en el centro y un pueblo agrupado a esa metrópolis. Se explica el judaísmo de la misma manera. Entonces la metrópolis es Jerusalén y el pueblo judío es el que está asociado con esa metrópolis, y trata de hacer esta explicación para el mundo grecorromano. La cuestión con los samaritanos es que la existencia de otro templo o de un grupo que aboga por otra metrópolis, por así llamarlo, rompe con ese discurso que tiene Josefo. Entonces él trata de explicar que no es la misma etnia, que provenían de otra etnia y adoptaron tradiciones, pero que finalmente no son parte de los judíos. Vamos a ver. Respecto a Flavio Josefo, esto mismo, el término de samaritano viene de Shomronim, como decía, en hebreo. Es una traducción primero al griego y después a la lengua que usamos hoy en día. Y lo usa Flavio Josefo de manera indiscriminada. Lo utiliza tanto para hacer referencia al grupo religioso como para hacer referencia a los habitantes de Samaria, que es finalmente el significado original de Shomronim. No hace referencia a un grupo religioso, sino a los habitantes de la provincia de Samaria, la provincia primero asiria, luego Babilonia, luego persa, pero en Samaria. El segundo término es los juteos, ya lo mencioné. Lo hace principalmente con fines de diferenciación étnica. Bueno, en un estudio académico o en un estudio actual se tiene que hablar, se tienen que proponer nuevos términos. No se pueden utilizar estos términos que ocasionan conflictos. Cuando hablamos de samaritanos, entonces, para mí se habla del grupo religioso moderno, lo que hoy conocemos como samaritanos, ya que Shomronim se tendría que traducir en realidad como samareos, que haría referencia precisamente a los habitantes de la región de Samaria. Entonces, samareos hace referencia a la cuestión geográfica, samaritanos a la cuestión religiosa moderna. Ahora, como vamos a ver, el proceso de formación de estos samaritanos fue en diferentes etapas. Entonces, se puede hablar primero de unos proto-samaritanos o samareos que adoraban a Yahvé, y samareos yahveístas. Vamos a ver que la composición cultural religiosa de la provincia de Samaria era muchísimo más amplia que solamente adoradores de Yahvé. Finalmente, con la construcción del templo de Gerizim, se puede hablar de una comunidad de presamaritanos, que ya tienen como rasgo característico precisamente Gerizim. De ahí evolucionaría posteriormente a la comunidad religiosa de los samaritanos que hoy conocemos. Bueno, ahora sí entramos un poco a los orígenes del pueblo. Algo que yo, bueno, que quisiera que se considerara es, primero, la etnogénesis de ambos pueblos, de Israel y de Judá. Ha habido diferentes teorías. Se ha hablado de la teoría de la conquista, la teoría de la infiltración pacífica, la teoría de una revuelta en las ciudades cananeas que propició la caída de la sociedad cananea y que alentó la invasión de tribus seminómadas a esta región. Entonces, análisis más recientes, principalmente propuestos por Finkelstein hoy en día, retomados por Liberani, historiador del Medio Oriente,
nos hablan de que la sociedad cananea era una sociedad más bien simbiótica, en la que existía una comunidad de agricultores que rodeaba dos puntos principalmente, Siquén en el norte y Jerusalén en el sur, y que convivían con sociedades de pastores nómadas que estaban orbitando estas comunidades agrícolas. Al haber una caída de la sociedad cananea, se rompe esa relación simbiótica y da paso a la asentación de estas tribus seminómadas. Entonces, algo que comparten tanto los pueblos de Israel y de Judá es esta formación a partir de estos grupos mixtos de comunidades agrícolas, comunidades pastoriles. Estas comunidades pastoriles son precisamente las que traían probablemente el culto a Yahvé y que lo asentaron en ambas regiones. Entonces, vamos a hablar de dos diferentes entidades sociopolíticas prácticamente desde su mera existencia. Está muy puesto en duda la existencia de una monarquía unificada. Los resultados arqueológicos ponen en duda esta cuestión. Entonces se habla de dos entidades diferentes, en las que evidentemente había pluralidad de cultos. Es un desarrollo tardío, el monoteísmo no existía al momento en el que se conciben, en el que se conforman estas dos entidades, ni durante la mayor parte de la historia de ambos reinos. Sí hay una conexión cultural entre ambos, principalmente la adoración de este dios nacional, tribal principalmente primero y nacional posteriormente, además de otras características como el no consumo de carne de puerco, por ejemplo, es de los rasgos que compartían. Vemos aquí entonces dos reinos. Aquí tenemos el reino de Israel en el norte y el reino de Judá. Empieza el reino de Israel, vamos a ver, siempre es un reino más poderoso. Su ubicación geográfica está muchísimo, da lugar a más prosperidad, más conexión, más producción agrícola, mientras que el reino de Judá era más pequeño, era más pobre, más seco. Entonces, hay una expansión. Primero empieza el reino de Israel aquí, probablemente en Siquén, y después se movió a Samaria, su capital. Hay una expansión, y esta expansión, algo que es importante notar, es que si bien las tribus o la población que empezó aquí tiene relación con el pueblo de Judá, al momento de ver esta expansión se empieza a agrupar una población más diversa, que ya no comparten estos rasgos de Yahvé, que tienen otros dioses además de los comunes. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Ahora bien, un segundo momento importante es la destrucción de Israel. ¿Por qué? Bueno, como ya vimos, se creía que el origen de los samaritanos estaba en este momento histórico, en esta coyuntura histórica. Entonces, viene la destrucción de Israel, vienen las famosas deportaciones. Se habla de que a mitad del siglo VIII, que es antes de la era común, que es en el momento en el que se destruye el reino de Israel, había una población de 350,000 habitantes, más o menos, una población grande, comparada con el número de deportaciones que finalmente se reportan. Estas deportaciones están en el texto bíblico, pero también se confirman con otras fuentes, principalmente asirias, que hablan de las campañas de los reyes asirios. Se habla de cuántas personas se deportaron de los lugares que se conquistaron. Entonces, respecto a estas deportaciones, hay dos posiciones. Están las posiciones maximalistas y las posiciones minimalistas. Una posición maximalista nos dice que estas deportaciones fueron cruciales para el desarrollo posterior de las comunidades de la región. Hubo una reconfiguración de la población, se perdieron las famosas 10 tribus de Israel,
y la población fue completamente nueva. Y los pocos que quedaron, finalmente se mezclaron, hubo una mezcla cultural con los que llegaron de otras poblaciones. Estas posiciones se fundan principalmente en estas fuentes escritas. Ahora, las posiciones minimalistas nos hablan de que el impacto fue en realidad mínimo. Como ya vimos, la población de 350,000 habitantes comparado con 40,000 deportados no implicaría una gran, un cambio significativo en la composición de la población. Nos dicen todas estas posiciones que sobrevivieron las tradiciones israelitas prácticamente sin tocar y se fundan principalmente uno en decir que son exageraciones, las posiciones maximalistas, y otro en algunas menciones del pueblo de Israel en otros textos bíblicos. Por ejemplo, Ezequías en su reforma en el grupo de Crónicas hace mención de que invita a los israelitas del norte a que vengan a celebrar la Pascua. Entonces, esto nos dice, puede indicar que en realidad seguía existiendo la población israelita en el norte. Bueno, lo que yo propongo es un punto medio. Sí hubo un cambio en la población, pero principalmente en la parte norte de Samaria. Aquí cuando digo norte y sur, es del antiguo reino de Israel, la nueva provincia de Samaria. Entonces, en el norte de Samaria, principalmente entre la ciudad de Samaria y el valle de Jezreel, es donde se dan las deportaciones asirias, principalmente para sacar a las élites y desarmar el entramado político interno de la región. Y las repoblaciones van dirigidas principalmente a esta zona. ¿Por qué? Porque es la más conectada, primero con la costa y luego con el norte. La parte del sur está un poco más en las colinas, al igual que Judá. Entonces no había o no hubo tanta necesidad de repoblar esa zona porque la repoblación se tenía que dar en las partes económicamente productivas, por así decirlo. Entonces se da la repoblación, sí, en el norte, se forma una nueva élite de funcionarios y se mantienen algunos cultos, sí, tanto en Samaria como en la parte del sur, el culto a Yahvé se mantiene. Hay nombres, principalmente, bueno, los nombres se forman con teofóricos, esta partícula de Yehudá, que viene del dios Yahvé, se encuentran nombres de esa naturaleza en Samaria, en periodos muchísimo más avanzados. Entonces, se mantiene este culto, se importan nuevos, sí, pero principalmente en esta parte norte. Ahora, la parte del sur, como les digo, fue diferente. La parte que está entre Siquén y Betel, las investigaciones arqueológicas dicen que hay una disminución de la población en esta zona. Entonces, y se mantiene la población mayoritariamente israelita. O sea, se va la población de aquí y no llega nueva población. Entonces, esto nos habla de que el cambio no fue significativo en esta zona. Algo importante es que esta zona es la que era limítrofe con el reino de Judá, que en este momento presenta un crecimiento demográfico. Entonces, hay teorías que nos dicen que recibe población norteña, que huyendo de las invasiones asirias del norte, del reino del norte, vienen grupos de israelitas, probablemente principalmente de esta zona del sur, pero también de las élites en Samaria, y lo recibe, y la población entonces de esta zona limítrofe queda un poco flotando entre su ubicación geográfica, la conexión que tienen con el reino de Judá, que ahora es más fuerte porque la población que reciben de esta zona se mezcla con la población judaíta. Entonces, al haber esta conexión y al ser una zona que no presenta gran atención por parte de las autoridades asirias, viene un intento de expansión del reino de Judá hacia el norte, principalmente en esta zona. Aquí se habla entonces que surge
la llamada escuela deuteronomista, que igual nos daría para hablar muchísimo tiempo al respecto, no se puede, pero esta idea de la escuela deuteronomista era precisamente estrechar estos vínculos con la población del norte, la población del sur, abogar por una unidad, un conjunto pan-israelita, una nación pan-israelita, centralizarla en Judá, y se introduce la cuestión de la monolatría, que se tendría que hablar en otro momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la población? Algo que lo que quiero que quede bien claro es que la población que habita en esta área, en esta parte del sur, principalmente entre Siquén y Betel, mantiene o permanece dentro de la esfera de influencia del reino de Judá. Eso es lo que nos tenemos que quedar. Ahora bien, el otro templo de Yahvé, el de Gerizim. Vemos aquí en el mapa, tenemos Jerusalén aquí, Siquén aquí, y los dos montes que vamos a hablar de ellos, Monte Gerizim y Monte Ebal. Bueno, respecto al templo, las fuentes samaritanas no nos hablan de un templo, hablan de que había un lugar sagrado. Si había un templo, era más bien con las características del tabernáculo, era una tienda, y había un altar. Para los samaritanos es principalmente esto. Incluso algunos autores llegan a negar que llegara a existir un templo en este lugar. El único que nos habla de un templo es Abul al-Fatah, en su libro Kitab al-Tarikh. Nos dice que el sumo sacerdote Abdal fue el que construyó este templo. Otro que nos habla del templo es Flavio Josefo. Flavio Josefo nos dice que durante el periodo persa hubo un conflicto entre dos sumos sacerdotes hermanos, que uno de ellos se casó con una samaritana, una samarea, y fue expulsado de Jerusalén, y el gobernador de la provincia de Samaria, para no romper el matrimonio, le ofrece abrir un templo, construir un templo para él en Gerizim. Eso nos dice Flavio Josefo, para él este es el origen del templo. Otra mención al templo de Gerizim es en el libro de los Macabeos, en el que durante la intervención griega, que se intenta acabar con esta religión judía, nos dice que el templo de Gerizim sufrió el mismo destino o las mismas regulaciones que el templo de Jerusalén. En este sentido, se puede decir que está hablando el libro de los Macabeos del templo de Gerizim en un estatus similar al templo de Jerusalén. Finalmente, las inscripciones de Delos. Delos es una isla griega en la que había una comunidad de la diáspora judía y también samaritana. En estas inscripciones se menciona una comunidad de israelitas que ofrendaba en Gerizim, en Ar-Gerizim, como le conocen los samaritanos. Ahora bien, las excavaciones arqueológicas, desde 1982 se han llevado a cabo excavaciones arqueológicas, principalmente lideradas por Yitzhak Magen. Aquí podemos ver una fotografía, una vista aérea de la zona arqueológica. La vamos a ver con un poco más de detalle más adelante. Los descubrimimientos que ha habido respecto a las fechas, se ha encontrado cerámica y monedas pertenecientes a los periodos persa y griegos. Se han encontrado huesos de animales y restos de madera, restos de carbón, que al hacérseles pruebas de datación por carbono 14, nos dicen que la fecha es a principios del periodo persa. En cuanto a la naturaleza religiosa de este templo, encontramos primero esta zona de las 12 piedras, que es un lugar sagrado para los samaritanos. Más adelante les voy a decir qué se conjetura que era. Restos de animales,
que son los indicados o los apropiados para el sacrificio ritual, y alguna indumentaria. Por ejemplo, esta campanita que se cree era parte de la indumentaria indicada para el sumo sacerdote, que se mezclaba con granadas aquí al fondo. Finalmente, las inscripciones. Son 3 zonas las que se encuentran en el templo. Una más al norte es el templo, un templo romano. En la zona centro se encuentra lo que se llama, o lo que se cree que es el recinto sagrado. Este cuadrado es el templo o la iglesia de María Teotocos del periodo bizantino, que está justamente en donde se cree que estaba el templo. Y esta parte de acá era la ciudad, que por las condiciones geográficas del monte Gerizim, se cree que la naturaleza de esta ciudad era principalmente sagrada, es decir, que habitaban sacerdotes en este lugar principalmente, y sus actividades estaban dirigidas a el culto en el templo. Finalmente, la destrucción del templo Gerizim durante el periodo asmoneo, entre el año 111 y 110, es la última capa que existe. Aquí vemos otra imagen. Esta es la iglesia del periodo bizantino. Esta es la parte de las 12 piedras. Y esta es la que se cree que era el muro exterior del recinto sagrado. Vemos aquí las divisiones de los diferentes periodos. En la parte más oscura es el periodo griego. Se cree que primero se construyó durante el periodo persa, después hubo una ampliación durante el periodo griego, y aquí vemos las 2 fases constructivas. Y esta finalmente es una reconstrucción que hace Maguen de cómo él cómo cree él que estaba distribuido este templo. Aquí es meramente una reconstrucción, porque la iglesia del periodo bizantino está justamente en esta área, y lo que se cree que eran las 12 piedras, el lugar sagrado, es que era esta parte del templo. Lo que dice Maguen es que probablemente pertenecía a la estructura del primer templo, que se mantuvo para no dejar descubierto la parte más sagrada del templo durante los periodos o durante las obras de ampliación. Esto porque el material de estas piedras difiere tanto del muro del periodo helenístico como del periodo persa. Entonces no cuadra ahí, y tampoco cuadra con la iglesia bizantina. Entonces para él la relación está ahí, en que era parte del muro del templo. Ahora bien, respecto a las inscripciones, se han encontrado una gran cantidad de inscripciones, ninguna en el sitio original o in situ. No se sabe cuál era la posición original de estas piedras, pero todas se han encontrado en la parte del recinto sagrado. Hay 2 idiomas que se atestan, bueno, 4, pero para el periodo que nos atañe, 2, arameo, hebreo, y también 3 diferentes tipos de escritura. Aquí podemos ver los caracteres griegos actuales, la escritura aramea monumental y la escritura aramea cursiva. Ahora, una tercera es la paleohebrea, que la vamos a ver un poco más adelante. Lo importante es que todo parece indicar, o las inscripciones parecen indicar, que había una diferencia en la escritura que se usaba. Entonces, la aramea monumental y la cursiva se utilizaba para el pueblo común, mientras que la paleohebrea era considerada una escritura sagrada, utilizada principalmente por los sacerdotes en la parte más interna del templo. Esto porque las inscripciones en paleohebreo son menores, pero como veremos más adelante, hacen referencia a grupos sacerdotales, y la única aparición del nombre divino aparece escrito precisamente en paleohebreo, mientras que en el arameo monumental y cursiva aparece el término más general, Eloá o Adonai.
Las características de estas piedras también nos hablan de que no eran inscripciones que se hacían espontáneas, sino que había una especialización o que eran personas especializadas las que hacían estos tallados. Esto porque hay pocos errores de ortografía, hay una inscripción por piedra y la piedra o el tallado de la piedra es muy limpio. Entonces, la mayoría de las fórmulas se apegan a esta general, lo ofrecido por el nombre, hijo de tal, proveniente de tal, por sí, por su esposa, por sus hijos, por su buen recuerdo en presencia de Dios. Aquí vemos dos ejemplos, uno en cursiva, el de acá, uno en monumental. Vemos que este es una ofrenda que hizo Amram por su padre, presencia de Dios. Y por su lado es Eleazar y su esposa Ima. Entonces, vemos estos dos tipos de escritura, vemos cómo es limpio el tallado, está alineado, no hay un desorden y las faltas de ortografía no existen. Esto nos habla de una especialización en este tallado. Aquí nos habla del templo. En la parte de acá de abajo habla de Bamigdash. Aquí lo curioso es que está en hebreo, pero está escrito en letras arameas, lo que parece, o lo que indica también que como está escrito en una escritura que no es sagrada, en lugar del nombre divino se utiliza el término Adonai en lugar del otro. Aquí vemos el paleohebreo, como vemos, habla de sacerdote, Cohen, aquí, y acá Pinjas, que es un nombre sacerdotal principalmente, y el término Gadol, lo que nos habla de una estructura similar de sacerdotes de tradición coanita y un sumo sacerdote. Y como les decía, es el nombre divino, escrito en paleohebreo, la única aparición de este término. Y se me está yendo el tiempo de volada. ¿Por qué un templo en Gerizim? Bueno, había dos comunidades o dos provincias, la provincia de Samaria y la provincia de Judea o Yehud. Y la provincia de Yehud ocupaba un poco de lo que era el reino de Israel. Entonces, la provincia de Samaria era muchísimo más importante que la provincia de Judea. Hay una introducción de un nuevo modelo de templo. Los templos siro-palestinos eran un poco más pequeños, eran más bien ligados a la casa real y a la monarquía, mientras que los templos babilonios eran más grandes, eran complejos de estructuras que agrupaban administración, que tenían escuelas de escribas, que eran puntos importantes en ciudades que precisamente no tenían un palacio real. Entonces, ayudaban a la administración y a la redistribución económica. Entonces, se trae ese modelo de templo de Babilonia, se construye tanto el templo de Jerusalén como el templo de Gerizim bajo estas condiciones. Entonces, la introducción de este nuevo templo a Jerusalén probablemente hizo que, al encontrarse con población que tenía vínculos culturales con la población de Judea, se estableciera un nuevo templo para esta población que pudiera competirle al templo de Jerusalén. Todo precisamente por estos vínculos étnico-culturales. La cuestión de por qué Gerizim queda un poco en duda. No hay registro de que existiera un altar o un templo anterior a esto. Pues puede ser o es probable que estuviera más bien relacionado con tradiciones bíblicas relacionadas con Siquén y la posición de Gerizim en un monte, en una elevación que era pues lo común entre los templos. El templo de Jerusalén está en el monte Sión, los llevara a elegir una elevación en lugar de dejarlo en la ciudad de Siquén, que es más bien en medio, como lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, la cuestión del texto o el Pentateuco. Las hipótesis son que hay tres fases de redacción de la Torá o del Taná. Una fase preexílica en la que diferentes tradiciones son puestas por escrito,
y probablemente agrupadas durante el periodo del reino de Josías por la escuela deuteronomista. Finalmente, en el exilio, estas tradiciones son llevadas, son trabajadas y la tradición sacerdotal empieza su creación en este momento también, adaptando mitos o tradiciones más antiguas de acuerdo a la ideología de este periodo. Finalmente, una fase posexílica en el que vienen todas estas tradiciones y se agrupan en un solo texto que sería la Torá. Se habla también de que puede haber sido una influencia persa. La misma tradición judía nos habla de que Esdras, Ezra, que fue el que trajo la Torá, la trajo por órdenes del emperador persa para que hubiera orden. Se duda que haya sido de esta manera, pero se habla de que puede haber sido una influencia indirecta. La relación entre la provincia y el imperio dominante llevó a la provincia a llevar un poco de orden, terminar con las luchas internas entre diferentes grupos de exiliados, de grupos que habían permanecido en la tierra, unificar todas estas tradiciones y todas estas historias, crear un texto que diera legitimidad al grupo gobernante y un reconocimiento tanto interno como externo. Bueno, esto, el hecho de que la Torá se haya terminado de formar en este momento y no anterior, y el hecho de que los samaritanos conserven también una Torá similar en la mayoría del texto a la judía, nos habla de que una separación antes de este momento no se pudo haber dado, porque todavía había una relación de comunicación entre estos dos grupos. Sin embargo, sí hay unas diferencias. Diferente escritura, para empezar. Aquí vemos, este texto está en las letras samaritanas de hoy en día. Y diferencias textuales. Estas diferencias textuales se pueden agrupar en ortográficas, exegéticas y sectarias. Las ortográficas tienen que ver más bien con vocalización, con errores ortográficos que podían haber existido, entonces se corrigen en el texto samaritano. Estilo, le trata de dar un diferente estilo a la narrativa, que a veces puede ser un poco complicado, pues el texto samaritano lo suaviza. Las exegéticas tienen que ver con la armonización de información. Entonces se corrigen fechas que pueden tener discrepancias, se corrigen ideas que igual pueden tener discrepancias, se puede defender una posición que parece encontrada con otra, se toma la opción de elegir una en lugar de otra. Finalmente, las sectarias, que son las que vamos a ver aquí. La principal es Ebal o Gerizim. Vemos aquí esta imagen, Siquén está en el centro, Gerizim del lado izquierdo y el monte Ebal del lado derecho. Esta diferencia aparece en Deuteronomio 27. Hay 3 ceremonias en este texto. Uno es la inscripción de la ley en las piedras, otro es la erección de un altar para sacrificios, y otro es la ceremonia de bendiciones y maldiciones, que vemos en la segunda línea. Ahora bien, la diferencia es que en el texto masorético se dice que el altar y las piedras se deben de poner en el monte Ebal, mientras que el texto samaritano nos dice que se tiene que poner en el monte Gerizim. Es posible que esta corrección samaritana del texto masorético fuera una posición antisamaritana, ya que la versión de los 70s me presenta la misma versión que el samaritano. La inclusión de esta ceremonia en Gerizim puede hablarnos de una concesión del grupo central en Judea hacia el grupo samaritano. Otra diferencia, una de las más importantes, es el cambio en la fórmula de centralización. Esta fórmula es característica del Deuteronomio, no existe en otros libros, es en en donde hace su aparición, que nos dice que Dios dice que solamente debe realizarse los sacrificios y las festividades en un solo lugar.
En la versión, en el texto masorético, nos dice que es el lugar que escogerá en futuro. Hay 4 tiempos verbales en hebreo, más relacionados con la acción que con el tiempo. Este está en el imperfecto, que nos habla de una acción que no se ha realizado. Se traduce normalmente como futuro. Mientras que la versión samaritana nos maneja el perfecto, que nos habla de acciones ya realizadas. Entonces, este cambio lo que implica es que para los samaritanos el lugar ya ha sido escogido previamente por Dios, mientras que en el texto masorético nos habla de que es un lugar que todavía no se escoge, lo cual abre la opción de desarrollar la historia de la elección de Jerusalén precisamente en los textos proféticos, en los libros de Reyes y de Samuel principalmente. Finalmente, el llamado 10º mandamiento samaritano es una inserción de texto principalmente del Deuteronomio 11 y 27 en la parte de los 10 mandamientos, tanto en Éxodo como en Deuteronomio 5. Se pone, académicamente se pone en duda la cuestión de que sea un 10º mandamiento. Un autor propone que tiene que ver con un marco narrativo en el que, como se abre el texto hablando de la alianza en Horeb, se cierra el texto hablando de las ceremonias que se realizan al entrar en la tierra, es decir, la inscripción en las piedras y su colocación en el monte Gerizim. Sin embargo, yo creo que tiene que ver más bien con la armonización. El texto samaritano hace estas armonizaciones principalmente tomando del texto del Deuteronomio. Lo inserta textos del Deuteronomio o partes del Deuteronomio, inserta estos pasajes tanto en Éxodo como en Números, haciendo más coherente el todo, solucionando algunas discrepancias. Este cambio es probable por la naturaleza deuteronomista, que tiene que ver con la centralización de culto, y se incluye el nombre de Gerizim en estos textos de los mandamientos. Es probable que haya sido de las últimas correcciones que se hicieron al texto samaritano, dando ya una idea de una separación con los judíos. Y bueno, finalmente ya las conclusiones, un poco sobre el tiempo. Es importante entender, uno, los samaritanos sí son un remanente de estos israelitas, pero no son la religión originaria. Tenían vínculos culturales con el grupo judaíta, que es donde se desarrolla principalmente esta religión o esta tradición monoteísta, etc. Entonces, estos vínculos los colocan en esta esfera de influencia que finalmente los hace adoptar elementos como el templo y la Torá. Finalmente, esta relación se mantiene fluctuante entre ambos grupos. La cooperación y la hostilidad varían en diferentes momentos, pero siempre en conexión. Esto se explica principalmente porque pertenecían a dos provincias diferentes, entonces ninguna se podía sobreponer sobre la otra. Entonces, mientras no se pueden sobreponer, hay la obligación de mantener una cierta convivencia, por así decirlo. Finalmente, es importante, aunque no se hace actualmente, considerar el papel que jugó este grupo en este periodo preformativo del judaísmo, ya que puede ser la solución a interrogantes como algunas contradicciones del texto, algunos elementos que se fueron formando. Entonces, se debe considerar el papel que jugó esta comunidad. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Profesor, ¿no tiene el audio activado? No tiene el audio activado. Ok, ahora sí, gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias, Arturo, por esta exposición tan rica en datos, en información. Imagino que muchos estarán un poco confusos de tanta
la riqueza y todos los que no tienen el marco para poder integrar esto, los invito a que se incorporen a la maestría de estudios judaicos, porque ahí van a tener la estrategia cuando se habla que es la época persa, la época de los hasmoneos, la época helenística, digamos, helenística de la época romana. Es decir, entiendo que el que no tenga referencias le va a ser difícil. ¿Puedes quitar la presentación, por favor, Arturo? Así nos vemos acá. Bueno, tenemos poco tiempo. Creo que esto mostró una gran riqueza, un gran conocimiento de Arturo de este grupo y de este elemento. Y quería saber a ver si hay dentro del chat algún tipo de pregunta. No veo, en principio. Creo que fue muy exhaustiva tu presentación, así que muchas gracias. Y como ven, todo este campo, acá ya hay una pregunta, ¿ok? Vamos a ver la pregunta de Frank Jesús. ¿Cómo explican los samaritanos la pronunciación de Yahvé como la pronunciación del tetragramatón agios? ¿Cómo podemos adquirir el Pentateuco samaritano en español y en el idioma original? Al parecer también había una prohibición a la mención del nombre, entonces están en la misma posición que en el judaísmo. Se sabe cuáles eran las letras, no se sabe cuál era la pronunciación. Y respecto al otro, no tengo entendido que haya en español una versión del Pentateuco samaritano. Sí hay una traducción reciente, me parece, en el idioma inglés, que incluso trae ambos textos, trae el texto samaritano y el texto masorético, ambas versiones paralelas, haciendo énfasis en cuáles son las diferencias. Está en inglés, se puede adquirir, se busca en internet, es una asociación de los mismos samaritanos, está incluso probablemente ya en PDF. En el idioma original es un poco más complicado, se tiene que buscar en bases de datos, pero publicados está solamente en inglés, muy reciente de hecho. Bueno, gracias. ¿De los masoretas derivan actualmente los conservadores o son lo mismo? Pregunta alguien. Ok, tiene... no son lo mismo, no derivan, es otra situación Yo completa. puedo aclarar esta pregunta, que es esto. Sí. Los masoretas o la mesorá se refiere a la versión autorizada dentro del judaísmo de cómo leer y cómo puntuar el texto bíblico, que esto viene todavía de los siglos séptimos hasta el décimo, onceavo, cuando ya se escriben los textos con el Códex Alepo, el Códex de Leningrado, que son estos documentos de la Biblia en la versión que los judíos tomamos como textos normativos, ¿no? Que es la versión hebrea, con las notas que están dentro de cómo hay que puntuar y leer. Y tiene que ver con la transmisión, ¿no? De la Masoret quiere decir transmisión, tradición. La tradición de cómo hay que leer e interpretar el texto, porque el hebreo, al ser una lengua consonántica, no tiene las vocales, aunque algunas consonantes a veces las juegan. Entonces, eso es masoréticos. Cuando se habla del movimiento masortí actualmente, que tiene que ver, es otro nombre de la corriente llamada conservadora, que empezó en Europa y después en Estados Unidos, se refiere a que el nombre conservador da la idea de que es un grupo muy cerrado y dogmático, y no lo es. Entonces, el movimiento masortí, que se llama hoy en día tradicionalista, judaísmo tradicionalista o conservador, pero no tiene nada que ver con la Mesorá. Acá alguien ya subió la liga, ¿no? Donde está el Pentateuco. Y pueden consultar la Biblia de Kittel, ¿no? También, Pentateuco de Kittel, que tiene las variantes que tiene el texto, que es la Biblia que usan los biblistas. Es una Biblia con notas hecha por biblistas alemanes, donde aparece las variantes que tiene el texto masorético frente a otras versiones, la de los 70, etcétera, etcétera. O sea, como ven, el campo de los estudios bíblicos, el campo de la época del Segundo Templo, es un campo apasionado. Nosotros presentamos la semana pasada el libro del doctor Adolfo Reutemann, El judaísmo, los judíos de la antigüedad, que habla también de este tema, pero en forma muy
pequeña. Como ven, es un tema apasionante de una época donde todavía se está definiendo. Y lo que uno puede aprender de una mirada retroactiva es que todas las religiones, las culturas, las civilizaciones no son cosas cerradas, son procesos dinámicos. Y quién sabe lo que va a pasar con el mundo cristiano, el mundo judío en 1000 años. ¿Cuáles van a ser los desarrollos? Así como en esta época teníamos distintos grupos, algunos de carácter sectario, particularmente desde la época griega en adelante, y de ahí surgieron una pequeña secta judía, va a surgir una religión que se llama cristianismo y que es la religión más extensa desde el mundo de una pequeña secta judía. La historia tiene esos juegos que uno no sabe cómo se va a desarrollar en un futuro estas dinámicas, pero lo que nos mostró en esta exhaustiva presentación, Arturo, creo que nos permite aproximarnos un poco más a que es mucho más complejo de lo que parece, ¿no? ¿Quiénes eran estas figuras, estos grupos samaritanos, Shombronim, cuando hay otros grupos en esta época y posteriormente distintos grupos sectarios que van a conformar el tema? La Biblia de Kittel, que está bien escrita, la pueden comprar en bibliotecas especializadas en estudios bíblicos. Es la Biblia que usan los biblistas, ¿no? Que donde hay variantes, tienen notas que hay que aprender a usarlas de la Mesorá y de variantes de otros textos. El libro del Dr. Reutemann se encuentra en Amazon. Lo pueden comprar ahí, es una muy buena síntesis del periodo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia, particularmente al maestro Díaz Barriga por su brillante presentación. Los invitamos a interiorizarse de todas nuestras actividades porque tenemos conferencias, tenemos cursos en la Universidad Hebraica de México. Pueden buscar en un buscador Universidad Hebraica México y van a encontrar ahí. Tenemos una gran variedad de cursos de historia, de filosofía, de pensamiento, de Kabbalah, todos desde un enfoque académico relevante para el público. Así que gracias a todos por acompañarnos en este momento y espero que ampliemos nuestros horizontes intelectuales en estos tiempos de pandemia, estos tiempos difíciles, ¿no? Es bueno entender cómo los seres humanos nos hemos reinventado permanentemente en diálogo con textos, con tradiciones, con corrientes políticas, con crisis militares, políticas de todo tipo. Gracias a todos por su participación y los invitamos a interiorizarse de los programas. Los que quieran la maestría de estudios judaicos, empezamos ya la semana que viene. Les queda una semana para los últimos lugares en la maestría en línea. Si quieren, escriban, haremos la entrevista y podrán incorporarse. Tenemos gente de más de 20 países que cursan con nosotros, incluyendo Israel, Estados Unidos, Europa y, por supuesto, la mayoría de América Latina. Nosotros estamos muy orgullosos de ser un espacio de cultura, de transmisión, de investigación, de estudios judaicos en diálogo con el mundo desde México para todo el mundo de habla hispana. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos. Saludo acá, veo mucha gente conocida, después no quiero que se enojen los que no voy a nombrar, pero bueno, gracias a todos y los esperamos en nuestras actividades que tenemos prácticamente cada semana. Saludos a todos, buenas tardes.